¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos aquellos que se suman a partir de este momento a la señal de Chacra Televisión. Estamos en Diálogos, este lugar, este espacio para poder encontrarnos, para poder charlar de diferentes puntos que tienen que ver con la actualidad, en un momento de distensión durante la media mañana aquí en Chacra Televisión. Y hoy estamos para conversar con Juan Manuel Rosich. Él es camionero, pertenece a la CGT Regional Zona Norte y lo saludamos. ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, por ahora. ¿Podemos decir? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema de los camioneros? ¿Se viene un corte total de rutas como en Brasil, como amenazó Hugo Moyano? No creo que haya sido su intención de amenazar o tratar de decir que se iba a replicar algo como lo que sucedió en Brasil. Creo que lo que está sucediendo en Brasil es crítico también. Creo que todavía no hemos llegado a eso en la Argentina. Pero sí de no tener una respuesta favorable, que es la que está pidiendo nuestra conducción nacional, del 27%, y que no nos quiten varios ítems que hoy ya los camioneros gozamos del convenio, como la antigüedad, el plus vacacional, los adicionales de la rama de petrolero y viáticos y comida de los sábados y muchos ítems más que hoy ya están en el convenio de camioneros y hoy gozamos. Obviamente que el sindicato no va a ir a un paro nacional, pero de no tener una respuesta favorable el día de mañana, seguramente el jueves va a haber un paro nacional. Estamos como muy lejos, ¿no? Porque ustedes están pidiendo un 27%, el gobierno ofreció 15%, se pudo saber que antes del fin de semana se estaba levantando un 5 puntos más de esa paritaria, pero igual seguiríamos lejos, ¿no? De un 20 a un 27%, es como complicado poder llegar al número que ustedes quieren. Sí, lo que pasa que no es que se está pidiendo algo descabellado. Creo que la realidad que hoy vivimos ya se está estimando que va a haber en el año una inflación del 27%. Ya hay una inflación del 24%, ya en los pocos meses que pasamos, ya 5 meses del año, ya superó el 10% de inflación. O sea que no es que se está pidiendo algo que no es coherente. Me parece que bien estratégico es nuestro secretario general al pedir un 27%. Obviamente que la conducción del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, Pablo, la comisión directiva, van a evaluar una respuesta, pero con la respuesta con la proposición que viene de la Cámara FADEAC de dar un 15% y quitar estos adicionales del convenio, obviamente que de no haber acuerdo se va a ir un paro nacional, que obviamente nuestra conducción sabe que un paro nacional no le conviene a nadie, no le conviene al trabajador, no le conviene a la Cámara Empresaria, no le conviene al país, no le sirve a nadie esto. Por eso me parece que tendría que haber un replanteo también de la parte del presidente, en conjunto con la Cámara de Transporte, para hacer una propuesta interesante del sindicato. ¿Cómo se logra poder igualar? Bien lo decías vos, no es que es un número caprichoso el 27%, hoy todas las consultoras están midiendo de piso un 27%, algunos llegan hasta el 30%, ¿no? Y veremos cómo se va a mover el dólar en este poco tiempo, que todos sabemos que el dólar finalmente termina siendo formador de precios, que algunos digan que no, pero suele suceder este tipo de cosas. ¿Cómo se destraba el conflicto? Más allá de ese número donde podemos acercarnos o alejarnos, pero puede funcionar esto que le han dicho a la CGT de que no se va a tener el impuesto a las ganancias en el aguinaldo, en el medio aguinaldo que será el mes que viene. Esos puntos por ahí se pueden recuperar para poder entablar una mesa de conversación un poco seria, ¿o ustedes descartan todo ese tipo de posibilidades? No, obviamente que todo. En el gobierno de Cristina, siempre por decreto, la presidenta excepto el impuesto a la ganancia del aguinaldo. Me parece que algo que, si las mineras no pagan ganancia, la renta financiera no paga ganancia, que el aguinaldo de un trabajador que bien merecido está entre la ley,
que fue una conquista del peronismo en su momento para los trabajadores, que pague ganancia, me parece algo ya mucho. Hoy la canasta básica sobrepasa los 20.000 pesos. Me parece que justamente un trabajador pague impuestos a las ganancias, me parece algo que no tiene coherencia. ¿Un paro de camioneros puede afectar el transporte de alimentos? Sí, obviamente, Brasil, ¿no? Obviamente que un paro del sindicato camionero se va a sentir, y fuerte, porque tenemos rama realmente muy estratégica, que no solamente, como recién decías vos, que es el abastecimiento a los hipermercados, al consumo, las materias primas, sino también caudales, el tema de los depósitos bancarios, la rama la rama de combustible, muchas ramas estratégicas que obviamente cuando se para el sindicato se paran todas, las 17 ramas paran todas. Lo que pasó en Brasil le generó con más fuerza al sindicato de camioneros en Argentina, reflejar o replicar eso que pasó en Brasil, generó como más entusiasmo. Creo y espero no llegar a esa situación. Me parece que realmente que haya 8 días de paro de camioneros en Brasil, me parece que un replanteo del gobierno actual de Brasil se tiene que hacer. Creo que si tenés 8 días de paro de una de las ramas tan importantes que es el transporte en tu país y no le encontrás solución en 8 días, me parece que hay algo que no funciona bien. Y que el responsable, en este caso el presidente, tiene que tomar medidas para llegar a una negociación que no afecte los intereses del pueblo. Acá 8 días de paro de camioneros sería una catástrofe más para el presidente. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, no, olvídate, en eso somos muy conscientes, y nuestro secretario general tiene una coherencia que la ha representado muy bien a través de los años, antes de tomar una medida, justificarla por algo realmente coherente. En este caso, me parece que si tenemos que llegar al paro porque no hay un acuerdo lógico entre las dos posturas, de no tener una oferta realmente interesante y vuelvan a ofrecer el 15% y la quita de estos ítems del convenio, me parece que obviamente vamos a ir a un paro. El otro día ustedes marcharon en 25 de mayo a la plaza, estuvieron en la Plaza de Mayo, acompañado también a la CTA, a las 2 CTA, a los movimientos sociales, y en esa marcha la consigna tenía que ver en contra de los despidos, se habló de la emergencia alimentaria. ¿Qué pensás vos al respecto de todo esto? Más allá de la cuestión coyuntural gremial de ustedes. La verdad, mira, el otro día nosotros asistimos en lo logístico a muchas personas y de movimientos sociales que vinieron de provincias como del Chaco, de Santa Fe, de Misiones, y en el camping de Garín del Sindicato Camionero, donde asistimos, donde esta gente venía de un viaje muy largo, de una trayectoria de varios actos en la Argentina, por varias provincias, y tuve la posibilidad de hablar, y realmente la situación en el interior es muy crítica. Obviamente que en la provincia de Buenos Aires, y quien te habla, que pertenecemos a un sindicato con salarios realmente importantes y que podemos afrontar esta crisis, no me quiero poner en los zapatos de personas realmente que tienen salarios muy bajos, del jubilado, de la persona que vive de campo, que vive de su pequeña granjita. Si te estoy diciendo que la canasta básica sobrepasan los 20.000 pesos, imagínate para un jubilado que cobra 8.000 pesos. Yo creo que el pedir la ley de emergencia alimentaria me parece que es una alerta rojo para muchos sectores y para muchas personas, o por ahí para el desocupado, para el que no tiene un trabajo efectivo, que está viviendo de changas y está rebuscándosela para ver cómo llega a fin de mes, y tiene familia y tiene un alquiler. Me parece que para esas personas, para esa familia, hay un estado de emergencia, y más que nada alimentaria. Me parece que el Estado tendría que buscarle la manera para quitarle el IVA a los alimentos básicos, encontrar la manera para que aquellos sectores
realmente no pueden afrontar esta crisis y estos aumentos, esta inflación que hoy y se ve reflejada en los alimentos básicos, puedan pasarla un poco mejor. Digo, es medio extraño, ¿no? En un país que fabrica alimentos para 400 millones de personas, declarar la emergencia alimentaria. Digo, es medio inentendible, ¿no? En el caso... Y mirá, acabás de dar justo, yo el otro día también lo comentaba eso, si fabricamos alimentos para 400 millones de personas y nosotros somos 44 millones, tendría acá la comida, no tendría que estar a los precios disparados que están, porque en algo nos estaremos equivocando en la repartición en la distribución de la ganancia y de la riqueza, porque no puede ser que un kilo de pan esté casi 100 pesos en Argentina. Me parece que hay algo que tendrán que regularizar, más que nada para aquellos sectores que hoy, para el campo, para los grandes exportadores. No estoy hablando del pequeño y el mediano, estoy hablando realmente para los sectores muy concentrados, las mineras, etcétera, ¿no? Y la red tan financiera. Hay muchos sectores que realmente no contribuyen en lo fiscal a los sectores más desprotegidos. Me parece que ahí tendría que haber un equilibrio, más que nada, y el que tendría que poner las reglas de juego de ese equilibrio tiene que ser el Estado. Digo, cuando se habla de situación económica y marcando esto y haciendo este análisis de que fabricamos comida para 400 millones de personas, el otro día en Agroactiva también decían, no puede ser que esta situación esté funcionando así. ¿Vos creés que en la situación económica hay que apostar? ¿A mayor producción? Ahora tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes como trabajadores, ¿cómo viven esto? ¿Hay que apostar a la producción, dejar de ver qué es lo que nos va a suceder con el tema financiero todo el tiempo y dedicarnos más a apostar a la producción, a invertir en la producción? Yo creo que hay que escuchar a todos los sectores y tiene que haber una mesa de diálogo y encontrarle la forma todos juntos. El sector del Estado, el sector del pequeño y mediano productor, explicar su problemática. Hay muchas cosas que cuando el pequeño y mediano productor saca su materia prima para distribuirla acá en Buenos Aires, y hay pocos sectores que son los que se apoderan de toda esa producción y ellos son los que implementan y regularizan los precios. Me parece que ahí tendría que haber un equilibrio, hay una falta de control del Estado. El otro día, escuchando una funcionaria del Estado, decía cómo puede ser de que hay empresarios de que no necesitan materia prima del exterior y por qué aumentan los precios. Bueno, pero no tiene que quedar en esa explicación. Ellos son los responsables de controlar los marcadores de precios. No le puede explicar eso al pueblo y decir, bueno, hay empresarios que lo hacen. Bueno, si lo hacen, ustedes como responsables del Estado tienen que estar atentos a esas cuestiones. Muchos dicen, lo que más encarece son los precios de los fletes. El tema del combustible, dice, aumenta el flete, esto aumenta la comida que llega a la góndola del supermercado. ¿Y cómo está la regulación en este tema? Digo, en el transporte, en los fletes, ¿cómo ustedes pueden absorber el costo del aumento del combustible? No, eso porque realmente es un mito que dice que el transporte es caro en Argentina porque los camioneros tenemos salarios altos. Me parece que es marcar la vara para abajo, quitarle poder adquisitivo al trabajador para abaratar un costo. Siempre para algunos sectores va a ser caro el transporte. Me parece que no es excusa para bajarle el salario a un trabajador. Hay muchas otras cuestiones. Me parece que tampoco se apunta a las cargas sociales que paga el empresario por tener una persona registrada, donde las cargas sociales casi equiparan el salario. Prefiero restarle cargas sociales al empleador, pero no tocarle el salario. Acá no se habla de quitarle cargas sociales al empleador, sino de restarle en el salario. Me parece que el gobierno ahí, o sea que el gobierno tampoco quiere ceder.
en esta cuestión de todos achiquemos. En todos achiquemos le acortamos el salario al trabajador, pero no se habla de la parte registrable y de impuestos que tiene que pagar el empleador. Las famosas cargas laborales, digo. Sí. Y se podría encontrar un punto de equilibrio reformando el tema de la carga laboral, porque para poder sentarse en una mesa de negociación también, en decir, bueno, que bajen los alimentos, que bajen los combustibles, y esta famosa reforma laboral que el gobierno viene insistiendo hace tiempo, ¿podría ir por ese lado? Te voy a dar un ejemplo básico y que hasta el gobierno podría tomarlo como ejemplo, de un intendente zonal. No viene el caso que te lo nombre específicamente, pero sí a las pequeñas y medianas empresas de la zona, el intendente le quitó el impuesto a la cartelería de esas empresas, que era una recaudación estrictamente y pura municipal. Digo, si un intendente pudo tener ese gesto para acompañar a las pequeñas y medianas empresas, digo, ¿y el Estado qué hace? Digo, si un intendente puede tomar esa medida y resigna recaudación para poder acompañar este proceso, digo que todo, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, podrían tomar medidas para alivianar, y no que siempre se esté ajustando por el salario del trabajador. ¿Los trabajadores estarían dispuestos a sentarse en una mesa de negociación de ese estilo, a buscarle una solución? Pero sí. Yo el otro día escuchaba un intendente justamente con el tema de los aumentos de luz y de gas, decía, bueno, aquellos comerciantes que no pueden costear la luz, el municipio podría de alguna manera bajarle impuestos que tengan que ver con impuestos municipales para que costeen la luz. Digo, ¿hay una manera de sentarse con los trabajadores? Sí, pero la CGT y todos los dirigentes nacionales y mi conductor nunca se ha negado cuando la mesa, pero estamos hablando de que llamen una mesa coherente, no que se queden en promesa. La CGT en su momento se ha sentado con el gobierno nacional y han prometido que no iba a haber despidos ni suspensiones. ¿Y qué pasó? Obviamente que parece que eso se quedó en el olvido. Sigue habiendo despidos, siguen habiendo suspensiones, sigue habiendo voluntarios, es una forma de blanquear el despido, ofrecerle al trabajador una indemnización para que se vaya de su puesto de trabajo. Me parece que hay cosas que no se cumplieron del sector de la presidencia de la Nación. Así que me parece que obviamente que los dirigentes que nos conducen a nosotros, obviamente que se van a sentar en una mesa de diálogo para encontrarle la manera. Y a veces, aunque te parezca mentira, hay muchas personas muy capacitadas dentro del movimiento obrero que han planteado situaciones y cuestiones y salidas, y no se las ha escuchado. Te propongo que vayamos a una breve pausa comercial y te dejo ya las preguntas para que me los contestes en el próximo bloque. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué sospecha tenés vos? ¿Qué pálpito tenés vos del arreglo de camioneros con la Cámara? Y si la CGT mañana en la reunión en Casa Rosada, los 5 puntos que planteó van a encontrarle una solución, y qué va a pasar el próximo jueves. Pero después del corte, enseguida venimos con más diálogo aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Seguimos conversando acá en Diálogos con Juan Manuel Rosich, él es camionero, secretario general de la CGT en la zona norte, y le habíamos hecho algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿se viene el acuerdo con la Cámara? Finalmente, ¿ustedes qué es lo que sospechan? Mira, yo espero y
y le ruego a Dios que sí, que haya un acuerdo y que no tengamos que llegar a un paro nacional, pero de no tener una oferta realmente interesante, obviamente que nuestro secretario general en eso es inflexible. Si hay algo que a nosotros nos ha representado durante años el compañero Moyano, en su coherencia a la hora de establecer paritaria, a la hora de armar acuerdos y a la hora de representar a los trabajadores camioneros a nivel nacional. ¿Y qué expectativa tenés también, ahora hablando un poco de la CGT, del encuentro que van a mantener en Casa Rosada mañana? 5 puntos que se fueron escritos en un papel y que el triunviro va a analizar. Pidieron un cuarto intermedio hasta mañana martes. ¿Cuál es lo que las bases van sabiendo de lo que van transmitiendo los integrantes del triunviro? Sí, yo lo tomaría con pinzas, porque si ya hubo en su momento una mesa de diálogo donde el sector empresarial, la CGT, los representantes de los trabajadores nacionales y el Estado, hubo una mesa y no se cumplieron todos los acuerdos que se habían planteado en esa mesa, que hoy te vuelvan a decir que vamos a cumplir con las cuestiones y las exigencias que piden la CGT, me parece que es un poco... obviamente que el Estado va a utilizar todos los recursos para que no llegue a esto, a un paro nacional de todas las actividades por completo. Estamos hablando que las dos CTA acompañarían el paro o confluirían con el paro de camioneros este próximo jueves, y muchos sindicatos que son con su corazón moyanista, posiblemente también, ya lo ha dicho Hugo en otros programas, acompañarían el paro de camioneros. Me parece importante que la CGT escuche este reclamo del sindicato de camioneros, y realmente la CGT obviamente que tiene que velar por todos los intereses del movimiento obrero, no por una o dos actividades en especial. Pero en este caso me parece que el descontento está en su conjunto. El otro día tuvimos una reunión de más de 21 regionales en Azopardo con la conducción nacional, y todas las regionales le exigieron, algunas le propusieron y otras le exigieron, sí bien, pero de ir a un paro nacional, a la conducción nacional. ¿Qué dijo la conducción? ¿Cómo lo Y veía? obviamente que a veces cae mal. Nosotros estamos formados en un sindicato que tiene una organización estrictamente vertical, y no exigirle a una conducción nacional algo queda como algo medio... Algo que no cierra, que no algo cuadra, como ¿no? que no cierra o que no cae bien a un dirigente nacional, realmente. Pero sus explicaciones, Juan Carlos de Mía habló muy bien, y Héctor Daer también planteó muchas cuestiones, y también dijo que no solamente esto tiene que quedar en un paro nacional, sino en que tiene que confluir en una propuesta para el día de mañana, encontrarle la forma política para que no llegara a esta situación que hoy estamos viviendo. Me confirman que el paro nacional acaba de confirmarse, el paro de camioneros. Para el próximo jueves, confirmado que no hubo un acuerdo con la Cámara. Así que estamos en un momento de decisiones importantes. Esto seguramente va a llevar a que prontamente, cuando salgas de acá, ya te pongas al tanto, y seguramente a reunirte para ver cómo va a ser y qué condiciones va a tener ese paro. No te voy a pedir que me lo digas ahora cómo va a ser, pero te quería transmitir esta, Sí, información. hoy estaba, justo cuando yo estaba viniendo para el canal, hay reunión de Consejo Directivo Nacional de Camioneros, y seguramente por ahí se tomó esta decisión que hoy... Sí, hace instantes. Te la están comunicando. Ahí escucho que me suena el teléfono. Es eso. Pero, y bueno, la verdad que si hay que ir a un paro nacional, lo haremos de la forma más prolija y coherente, como sabemos hacerlo nosotros los camioneros, y con la responsabilidad que siempre nos transmite nuestro conductor Hugo Moyano. Así que me parece que bueno, tiene que ser un antes y un después, y me parece que nos tiene que servir de experiencia a todos. Obviamente que un paro nacional al país, cuando hablamos de todas las actividades, se estima que se pierde
unos 3.000 millones de pesos de recaudación, así que me parece que tiene que marcar una alerta y un antes y un después para todos los sectores, y más que nada para el sector de la presidencia y quien conduce los destinos del país. ¿Esto es una cuestión gremial o política? Digo, un desafío del presidente con camioneros. No creo que, conociéndolo a mi conductor, no creo que sea política. Es estrictamente, si hay algo que tiene el compañero Moyano en su coherencia, que cuando tuvo diferencias con el kirchnerismo no tuvo ni dudó un segundo en decir y marcar sus diferencias, y eso también le costó estar apartado en los últimos años del kirchnerismo y estar de la vereda enfrente y reclamando el impuesto a las ganancias. Y hoy a este gobierno, donde tampoco cuando arrancó el moyanismo fue quien lo impulsó, sino dejó que el pueblo decida, acá esta conducción nacional, si hay alguien responsable es el pueblo, no un dirigente sindical. Pero lo que te quiero decir es que a la hora de marcar diferencia y ponerse del lado del trabajador, el compañero Moyano no duda y siempre va a estar al lado del trabajador. Sí, no, te preguntaba esto porque ayer en los matutinos salían, obviamente hay una gran expectativa por saber qué va a suceder con camioneros y también qué es lo que va a suceder con el triunviro de la CGT. Y desde el lado del triunviro de la CGT, algunas declaraciones son como vamos a salir y ya no tenemos más reconciliación con este sector que son los camioneros. Se escuchó decir, bueno, nosotros vamos a una mesa de negociación mientras ellos marchan con la izquierda y el kirchnerismo. ¿Cómo se vuelve, digo, para poder hoy unir todos estos sectores donde todo el mundo también le pide a la oposición que se unan? ¿Cómo se hace para pegar toda esta parte del florero que se rompió? Sí, me parece que el peronismo se merece, por todo el proceso que ha pasado el peronismo y muchos dirigentes que por ahí no estuvieron a la altura de lo que simboliza el peronismo, creo que hay un recambio generacional dentro del peronismo y una reestructuración también del mismo espacio para que el día de mañana confluya. Y el tema en la unidad del peronismo nacional, estoy hablando. Y el tema de la CGT, el 22 de agosto va a haber un congreso nacional donde ahí van a estar todas las posturas y todos los espacios, y espero que esa sea la oportunidad, porque es prescindible que para que en el peronismo haya una recomposición y un reordenamiento, como primera medida me parece que la unidad del movimiento obrero va a facilitar de que el peronismo vuelva a encontrar un líder, pero primeramente el movimiento obrero tiene que resolver sus cosas y su problemática puertas adentro, una conducción nueva, si puede ser un unicato mucho mejor, pero me parece que primero va a tener que conformarse la unidad del movimiento obrero para así después ir por una nueva conducción del peronismo nacional. ¿Se puede decir que el triunviro fue un fracaso? No, tener tres cabezas que por ahí uno piensa una cosa y otro otra. Yo no diría un fracaso. Yo creo que son cuestiones, procesos que a veces, bien lo decía Juan Carlos Smith el otro día en la reunión de regionales, y lo dijo muy bien plantado, dijo: muchachos, nosotros no somos un producto que se nos ocurrió a nosotros formar un triunviro. Esto fue el producto de distintas secciones y fracciones del movimiento obrero que confluyó en un triunviro, donde yo vengo de un espacio, el compañero viene de otro y el compañero viene de otro espacio. Creo que es un proceso que el movimiento obrero tenía que pasar y que va a facilitar, y con experiencia y también con replanteos puertas adentro del movimiento, para el día de mañana poder confluir en un solo secretario general que represente el conjunto del movimiento. Y estamos a tiempo, digo, porque hay como declaraciones que son fuertes, ¿no? Y posiciones muy, muy duras. Inclusive hay algunos que hablan de traiciones, otros que hablan de que no representan a determinados sectores. Digo, ¿cómo se hace para llegar en agosto y tratar de confluir todas esas ideas en una sola persona? Que supuestamente algunos dicen que es lo que le está faltando a la CGT, un solo dirigente y una sola conducción, ¿no? Y posiblemente, si tiene que ser de la forma de que haya varias listas
y que los congresales porque está el estatuto de CGT Nacional, donde cada organización sindical, depende de su cantidad de afiliados, tiene su cantidad de congresales. Eso sería lo mejor. O sea, no llegar por consenso, decís sí, vos. Si no existe la posibilidad de llegar por consenso, como se formó el triunvirato, donde todas las posiciones estaban de acuerdo en conformar un triunvirato, que vayan lista. Ya creo que hay una propuesta del compañero Pablo Moyano, conjunto con el compañero Palazzo de la Asociación Bancaria. Me parece una muy linda fórmula y hoy Pablo está en un muy buen momento. Creo que siempre es un ejemplo para nosotros, Pablo, de lucha. Es un hombre con unas convicciones muy claras y muy directas. Lo acompaña a Hugo, se ha formado en el MTA con Hugo en la época del menemismo en la calle, dando batalla con los sindicatos en la calle. Me parece que Pablo hoy está en un muy buen momento donde la juventud del movimiento obrero se ve muy reflejada en Pablo. Creo que Pablo tiene un futuro enorme. La verdad, no es porque sea mi conductor, pero creo que está en un muy buen momento y creo que muchos secretarios generales ya antes de que se conformara el triunvirato ya se venía nombrando y muchos dirigentes sindicales nacionales pedían por la figura de Pablo. Así que posiblemente se estarían dando las condiciones para que esta fórmula de Pablo Palazzo pueda llegar a prosperar el 22 de agosto. ¿No es como dicen algunos dirigentes que esto lo hacen los moyanos para armar de nuevo el MTA? Alejamiento, estas diferencias. El MTA se dio en una circunstancia donde realmente se dio la reforma laboral en el menemismo. Creo que el menemismo avanzó mucho sobre los derechos de los trabajadores y creo que pero había dirigentes de la talla del Bocha Palacios, de UTA. Creo que muchos dirigentes que hoy ya no están y creo que Hugo es esa figura fuerte que quedó del MTA, que conformó ese movimiento de trabajadores argentinos y que no de tener que hacerse, creo que no van a durar los dirigentes de hacerlo, pero me parece que todos coinciden en que tiene que haber una CGT, que es el emblema que heredamos de Eva y de Juan Perón, los trabajadores y esa posibilidad de organización a través de una institución nacional. Si no se llega a dar esa unidad, ¿cómo se va a encabezar, la unidad también del peronismo? Porque si no hay unidad en los trabajadores es muy complicado. Justamente el peronismo perdió también por no ir con los trabajadores, ¿no? Sí, me parece que la unidad del movimiento obrero estoy seguro que se va a dar. Ajá. En un contexto puede tardar un poco más, un poco menos, pero se va a terminar dando porque los dirigentes sindicales nacionales saben muy bien que tiene que haber una unidad. Las bases se lo están pidiendo. Los trabajadores de las bases le están pidiendo una unidad del movimiento obrero y creo que el peronismo ha llegado el momento de que vuelva a poner representantes del movimiento obrero en las listas y no siempre que hayan golpeado la puerta de los sindicatos para tener ese acompañamiento desde los gremios, con el apoyo de su voto, con el apoyo logístico y etcétera. Creo que el movimiento obrero también tiene que replantearse de ocupar los espacios que nos merecemos los trabajadores dentro de todas las bancas, tanto municipales como provinciales y nacionales. Recordando un poco el MTA, también en aquella época del MTA, el Fondo Monetario Internacional era parte del plan económico del gobierno de aquel entonces. Hoy estamos volviendo al Fondo Monetario Internacional. Se desconoce todavía alguna en las letras chicas de ese acuerdo, pero la palabra ajuste da por decantación el salario de los trabajadores y demás, ¿no? En donde todos tienen que poner el hombro y hacer un esfuerzo, dice el presidente de la Nación. Son muchas cosas que van coincidiendo con la historia y de pronto no lo encuentran los trabajadores en un momento de resistencia contra el Fondo Monetario Internacional, a todos divididos. ¿O qué Me parece que el Fondo Monetario en la época de la Rúa, yo me pregunto y te pregunto vos y le pregunto al conjunto de los argentinos, ¿ha cambiado su forma de pensar al Fondo Monetario de hoy, en la época de la Rúa? Si en la época de la Rúa decían achicar acá, achicar los jubilados, achicar por acá, achicar por acá, ellos te van marcando la agenda, aunque lo quieran
desmentir del gobierno nacional. Te prestan plata, pero obviamente que ellos saben muy bien y evalúan los gastos que tiene un país, los ingresos y los egresos. Obviamente que no te lo van a decir explícitamente, tenés que achicar acá. Te dan como opciones, decir, bueno, toquen, si ustedes sacando de acá y sacando de acá, podrían estar pagando la cuota al Fondo Monetario. Es como que te están induciendo a tocar siempre. Acá se hizo la reforma previsional. Los primeros en ser afectados son nuestros queridos jubilados. Así que me parece que esa gente no va a cambiar su forma de pensar lo del Fondo Monetario, así que no creo que vayan a cambiar ahora. ¿Son responsables los camioneros sabiendo que pueden paralizar el país? Digo, desde no tener alimentos, desde no tener bancos y todo lo que maneja el sistema camionero hoy de transporte de mercadería. ¿Son responsables en tomar la medida mañana? Sí, uno con la experiencia que tengo, a pesar de mi juventud, la coherencia que tiene nuestro secretario general, que va a evaluar toda medida. Creo que es un hombre muy responsable. El Consejo Directivo tiene experiencia de trabajar con Hugo y con Pablo de años, y ellos saben muy bien de tomar una medida, toda la repercusión que eso va a producir. Así que me parece que primero la del paro de 24 horas y después evaluar si el plan de lucha se fortalece, se amplifica y se lleva adelante otras alternativas o replantear otro paro o extender ese paro. Así que obviamente que la conducción nacional sabe de la repercusión que tiene el paro del sindicato camionero en la sociedad y en todas estas cuestiones en el reparto alimentario, en el abastecimiento, en todas las ramas que abarca el sindicato de camioneros. Me van a quedar 2 preguntas más. Vos me esperás 2 minutos, hacemos un breve corte y enseguida volvemos y seguimos charlando con Juan Manuel, que realmente la preocupación es mucha para toda la gente que está pendiente qué es lo que va a suceder, tanto con el paro de camioneros como lo que va a suceder si mañana finalmente el triunviro de la CGT se suma al paro nacional del próximo día jueves. 1 minuto, enseguida regresamos con más diálogos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Seguimos acá en Diálogos en esta mañanita de Chacra Televisión, conversando con Juan, que está recibiendo información de último momento también en su teléfono. Él mismo lo decía hace un ratito que le sonaba el teléfono y ahora en el corte pudimos chequear algunos mensajes y tenemos noticias de último momento, Juan. Y sí, aparentemente vamos al paro nacional. El sindicato camionero va al paro nacional. Perfecto. Eso comenzaría en el día de mañana. El jueves. El mismo jueves. El mismo jueves, paro de camionero. ¿Hay 0 conferencia horas. de prensa? Sí, conferencia de prensa del compañero Moyano. Esto será en instante, así que nos vamos a enterar bien cuáles fueron las propuestas y demás cuestiones que, bueno, la gente está realmente preocupada, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucedió en Brasil hace pocos días, donde generó desabastecimiento tantos días de paro de camioneros. Esperemos que Argentina no llegue a esa situación, ¿no? Esperemos que no. Bueno, Juan, entonces, vamos a un paro, no sabemos qué va a pasar con el triunviro, vienen por la reforma laboral en el Mundial. Y esperemos, ya hoy venía escuchando por la radio de que el gobierno nacional planteaba presentar ahora en el Senado uno de los tres proyectos de reforma laboral. Bueno, ¿qué dice la gente de Zona Norte? ¿Cómo está?
a nivel regional. Las actividades. Sí. Y realmente el sector metal mecánico, los compañeros de Mata, con los que tengo una muy buena amistad, posiblemente estén pasando un momento crítico en la Ford y en la Volkswagen, donde en Ford ya se está hablando de una suspensión de más de 1000 personas, de 1000 puestos de trabajo. El sector textiles también está en estado de alerta crítico. El sector gastronómico, el otro día hablando con el compañero Fabián Agüero, quien aprovecho y le mando un saludo, que me venía comentando que ya venían cerrando más de 30 locales acá en lo que va de la zona norte. Muchos sectores realmente en estado de alerta. Y que se va complicando, ¿no? Y la situación la verdad que no ayuda. Y ni que hablar de aquella pequeña y mediana empresa con el aumento de tarifas y de servicios. Juan, muchas gracias por haber venido, haber compartido esta media mañana que nosotros hacemos aquí en Chacra Televisión con Diálogos. ¿Te sentiste cómodo? Fenomenal. Muy bien, te esperamos para la próxima. Seguramente estaremos en contacto para saber qué va a suceder también durante las próximas jornadas que tengan que ver con el paro nacional de camioneros. Bueno, gracias. Por mi parte, decirle a todos ustedes que nos reencontramos en cualquier momento aquí en la pantalla de Chacra. Gracias por habernos acompañado.